Gracias, congresista Domínguez. Le damos el uso de la palabra al ministro Trujillo. Muchas gracias, presidenta. Traído usted para el congresista Domínguez. Usted sí, efectivamente, nos comentó de su disconformidad con el trabajo que había hecho COFOPRI y nosotros reiteramos en este momento lo que estamos haciendo. Las diferencias en la identificación de viviendas inhabitables, viviendas colapsadas, si hacemos de manera un trabajo consciente y objetivo, no tiene por qué haber diferencias. Las viviendas que se cayeron, son dos y son dos, no desaparecen, están ahí, ¿cierto? Y las inhabitables podría haber algunas diferencias, como expliqué hace un momento, pero por ello es que en este momento las autoridades locales, con COFOPRI y con la información de INDECI, estamos haciendo los cruces correspondientes, la verificación de campo cuando ha sido necesario. En su región, por ejemplo, en la provincia del Santa, tuvimos una discrepancia así grande, fuimos con la alcaldesa, fuimos con el alcalde distrital, fuimos con COFOPRI, estuve yo presente y finalmente esa diferencia tan grande que parecía terminó siendo una diferencia de dos viviendas que no fueron efectivamente tomadas en cuenta, que estaban un poco distantes del lugar donde se había considerado inicialmente. Entonces, sí, las diferencias existen, congresista, pero estamos trabajando para poder resolverlas. Todo este es un tema que continúa en el ajuste para garantizar que efectivamente al final quienes reciban las viviendas sean los que realmente lo requieren. Respecto a los criterios para invitar a los postores, yo le mencioné en el caso de la primera compra, lo que hicimos fue convocar a los proveedores del Estado, es decir, a aquellos que venden módulos temporales a los diferentes ministerios, que venden a los municipios, en algunos casos inclusive a los gobiernos regionales. A ellos es a quienes convocamos en la primera compra, 7 de estos proveedores. Hemos encontrado registros de ventas de 2012, 2014, 2015, 2016, inclusive ellos fueron convocados. Eso para la primera compra del 11, que comenzamos el 11 de abril. Para la segunda, que comenzamos el 9 de junio, con un poco más de tiempo, ampliamos ese número de empresas. Invitamos a 24 empresas y finalmente 21 presentan sus cotizaciones, presentan sus propuestas técnicas y económicas. Pero algo importante, como mencioné, de esos 21, 11 fueron empresas que no fueron convocadas, que se enteraron del proceso por la difusión que hicimos en la página web y en medios impresos. Y también hubieron empresas de provincias. Una de ellas, por ejemplo, fue una empresa de Ucayali que se presentó, que no resultó beneficiada porque finalmente sus módulos ofertaba 40 módulos, pero a unos costos bastante elevados que no eran posible poder darle como ganadores. Entonces, el criterio básico fue que sean postores del Estado. Señor ministro, disculpe, le da una interrupción al congresista Vergara, por favor. Señor congresista. Gracias, presidenta. Ministro, ¿cuánto tiempo fue la publicación de la segunda compra? ¿Cuánto fue el tiempo? Y si fue el tiempo tan corto, ¿por qué no usaron el mismo mecanismo en la primera compra? Y lo segundo es, si la segunda compra pudieron lograr menores precios mejores, más competitivos con respecto a la primera compra de los módulos. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias. La segunda compra se inicia el 9 de junio y se realiza la presentación de las propuestas, las cotizaciones el 20 de junio, del 9 al 20. O sea, hubieron 11 días que pasaron y allí estaba, y desde el 11 hicimos la publicación en medios impresos y la publicación también en nuestra página web. Es decir, fueron total 11 días y desde el 11 al 20, 9 días que estuvieron publicados estas convocatorias. Lo que sucedió en esta segunda convocatoria fue corroborar los precios de la primera compra. Es más, en esta segunda convocatoria se adquieren módulos de sierra que tienen un precio mayor porque son módulos con características distintas. Seguramente el congresista, por su intermedio, presidente, el congresista Domínguez ha verificado, estos módulos de sierra no son de fibrocemento, son metálicas con aislamiento térmico. Entonces, lo que puedo decirles yo en promedio, el promedio total de la compra, nosotros compramos 20.625 módulos, esto representa
256.456.000 soles. Eso nos lleva a un precio promedio de 12.434 puestos en el lugar, en la provincia donde van a ser instalados. Esto, a la provincia donde van a ser instalados. Ahora, estos módulos, si bien es cierto, en algunos lugares se están dejando en los municipios, no es que le estamos dando la responsabilidad a los alcaldes para que ellos puedan distribuir e instalar, no. Solamente se está dejando en custodia y es el ministerio quien va a realizar la distribución y la instalación. Para esto han sido convocadas algunos procesos de contratación que hemos hecho y hay pequeñas empresas del lugar que van a participar apoyándonos en la instalación de estos módulos temporales. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el congresista Monterola. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, para saludar al ministro, a la viceministra y todos los colegas. Efectivamente, ¿no? El fenómeno del Niño ha afectado en mayor parte a toda la zona del norte del país, pero también a la zona de la Sierra del Perú, como Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, a la región que represento. Tengo que hablar en nombre de mis hermanos huancavelicanos. Según las estadísticas que usted ha presentado, señor ministro, en Huancavelica hay 968 casas inhabitables y 271 colapsadas. Es una zona de sierra, es una zona donde tiene el quintil 1 y 2 de pobreza y han sido golpeados por este fenómeno niño costero, pero sin embargo, hasta el día de hoy no se ha instalado ni siquiera un módulo. Esa es mi preocupación. Hasta ahora siguen con carpas y debe saber usted que la temperatura en esas zonas de la sierra está bajo 5 grados y algunos días hasta bajo 10 grados. Si vivimos en pobreza extrema y vivimos en pobreza, estamos hablando que tenemos problemas de nutrición, tenemos problemas de anemia, hay bastante muerte por anemia, por neumonía, perdón. Entonces, hay una pluralidad de enfermedades que existe en una zona pobre. Por eso mi pregunta es, ¿qué criterios optó por atender primero a otras zonas y no atendió a esas zonas que realmente necesitaban? Usted, en las imágenes que presentó, en la diapositiva, dice que hay 105 módulos de los más de 1.239 que necesita Huancavelica, pero sin embargo hasta ahora todavía no se ha llevado ni un módulo para allá, a ningún distrito, para mostrarle los distritos que han sido más afectados. La provincia de Angará es la misma provincia que empezó a colapsarse las casas, fue en enero de este año, y fue la primera emergencia donde el mundo fue testigo de cómo el agua arrasó con las casas y los edificios que habían a la margen del río. Y ahí siguen las carpas y no se ha actuado. La otra provincia que fue afectada fue Guaitará. La más afectable fue el distrito de Cusicancha. En la provincia de Castrovirreina, el distrito de Huachos, 132 casas, me informa el señor alcalde, que han sido colapsadas, que tampoco en esta etapa ha sido considerada ni con ningún módulo. Entonces, la preocupación, por eso reitero la pregunta, ¿cuál es el criterio que se optó y por qué no se atendió primero a estas zonas que viven en pobreza y pobreza extrema y, para remate, están en esta temporada de un frío alto? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, congresista Monterola. Tiene uso de la palabra el congresista Trujillo. Damos la bienvenida a la congresista Aramayo. Damos la palabra al ministro Fernández. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, presidenta. Al congresista Monterola. Nosotros somos conscientes que del momento en que no disponemos la totalidad de los módulos, siempre va a haber algunos que reciben y otros que no. Y esto genera pues desazón, genera en algunos casos protesta.
Y es entendible, pero si nosotros quisiésemos atender a todos con módulos temporales, deberíamos haber adquirido 48.000 módulos para poder dar a todos, porque ese es el número total de viviendas entre inhabitables y colapsadas. Eso no ha sido posible hacerlo. El mercado mismo no está en condiciones de poder atender esa cantidad con la rapidez que se requiere. Y prueba de ello es que la segunda compra, la primera entrega es a los 45 días y la segunda es a los 70 días. Es decir, el mercado mismo no tiene la capacidad para poder atender la cantidad que se requiere. Entonces, por ello, congresista, no ha sido posible poder atender. Pero en esta segunda compra, los módulos de sierra que se están adquiriendo ya fueron entregados y próximamente estará llegando a su región, congresista, para poder ser instalados. No alcanza igual para todos, seguramente igual habrá desazón, habrá preocupación, pero nosotros queremos insistir en este sentido para el congresista a través de usted, presidenta, es que la construcción de las viviendas definitivas las empezamos el 15 de octubre y vamos a empezar precisamente por aquellas familias que no han recibido módulos temporales, es decir, empezaremos con ellas, pero igual esto será progresivo, hemos indicado 5.000 estaremos entregando a diciembre y seguiremos en el siguiente año. Progresivamente iremos atendiendo a las necesidades de vivienda de la población. Muchas gracias. Una repregunta, el congresista Monterola. Muchas gracias, presidenta. A través suyo, al ministro, espero que ahora sí se aplique el criterio, pues, ministro, porque debería empezar de las zonas más vulnerables, por menos decirlo, y Huancavelica es una de las zonas más vulnerables porque esas viviendas definitivas sí la necesitan. Eso nomás, señora presidenta. Muchas gracias. Sí, quiere darle una respuesta al ministro Trujillo. Tomamos en cuenta, presidenta, las sugerencias del congresista Monterola. Uno de los elementos adicionales entonces a los criterios de distribución incorporaríamos el tema de la pobreza. Gracias. Gracias. Le damos el uso de la palabra al congresista Edmundo del Águila. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, señora viceministra, muy buenos días. Acá, escuchando la presentación del ministro, veo y he subrayado una frase que me llamó la atención, ¿no? El por qué el uso de los módulos. ¿Por qué cambiar de un escenario de carpas, indudablemente, que es un escenario mucho más precario que un módulo? Pero precisamente ese cambio tiene que tener una razón. Y usted la argumentó de la siguiente forma, ¿no? Requiere seguridad, confort y condiciones mínimas de salubridad. Entonces, usted reiteradas veces ha mencionado que la invitación o la adquisición de los módulos a empresas distintas se basa en un tema de experiencia de estas empresas o participación de estas empresas con los distintos sectores del gobierno central, llámese ministerios de educación, ministerios Ministerio de Vivienda, Ministerio de Construcción, etcétera, ¿no? Dice, pero acá yo me he tomado el trabajo de poder averiguar en los distintos ministerios. Y fíjese, señor ministros, ellos nunca habían adquirido esos módulos. Por el contrario, acá dice, ¿no? El ministro de Vivienda adquirió en los últimos años módulos prefabricados con paneles de acero con aislamiento térmico, con una especificación técnica distinta a la que usted ha adquirido el día de hoy. No solamente eso, no solamente el Ministerio de Vivienda, sino Minedu, los campamentos y todas aquellas empresas responsables que adquieren módulo, no pensando en el corto plazo, sino pensando a largo plazo. Como bien lo dijo la presidenta, nuestro país es un país vulnerable. Y le voy a decir cuáles son las diferencias entre los módulos que usted ha adquirido y los módulos que normalmente adquieren instituciones como su mismo Ministerio de Vivienda. Primero, en el precio es cierto, son 2.500 soles más caros, pero son 10 veces más, no solamente resistentes, reutilizables que el que usted ha... El periodo de vida de los módulos que usted ha comprado son 3 años, los otros duran de 15 a 20 años, señor ministro, y pueden desarmarse y armarse hasta en 12 oportunidades. Entonces, hasta en 12 oportunidades. Entonces, mi pregunta es, ¿valió la pena? ¿Cuál es el factor costo-beneficio de la adquisición que ustedes han hecho? Y eso es en referencia a la primera compra. Permítame referirme a la segunda compra, señor ministro.
Dice, en este proceso el Ministerio de Vivienda adquirió módulos para la costa y sierra a un total de empresas que usted las ha mencionado. Habló de 10, 11 invitadas, no invitadas. Pero hay dos en particular, que son las empresas AX, Tarcom y Tecnas Metálicas. Usted sabe, señor ministro, que esas dos empresas, ¿no?, a quienes eran proveedores de Proniet, ¿no?, del Ministerio de Educación, le anularon los procesos ahora último. ¿Y sabe por qué, señor ministro? Por falsificar documentos. Por falsificar documentos. Indudablemente que en el OCE aún no está registrado, porque está en proceso. Pero, señor ministro, usted está atentando contra la política del primer ministro, quien dijo que en el caso Odebrecht no se iba a contratar con empresas que tuvieran procesos o sanciones en camino. Y fíjese, algo tan delicado y en un sector tan delicado como es el Ministerio de Educación. Algo tan delicado como falsificar. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo usted con sus asesores, con su viceministra y con todos aquellos involucrados en este tema han aceptado que esta empresa, esas empresas, ¿no?, que tienen un proceso, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Educación, un proceso en marcha, puedan participar siquiera en las licitaciones que ustedes han dado? Lo otro, señor ministro, quisiera saber, y esto es a pedido del alcalde de Santa María de Huachipa, si efectivamente está incluido dentro del proceso de reconstrucción. Y para poder terminar, señor ministro, fíjese, usted está a cargo de una cartera muy importante, que es el Ministerio de Vivienda, en la cual su función no únicamente debería ser atender coyunturas y poder parchar situaciones o escenarios que se van presentando, sino debería tener políticas de trabajo. Yo me he tomado la libertad y el trabajo de poder ver el último mensaje del presidente dentro de ese libro que él, creo yo, que en buena medida copió lo que hacía el presidente Belaúnde, que cada discurso él ofrecía o manifestaba o escribía, todo lo hizo durante su primer año de gestión. Lamentablemente yo veo, y en cuanto a vivienda y saneamiento, según el libro que el propio presidente ha entregado, no hay mucho, señor, no hay una política. Hay hechos concretos, ¿no?, en los cuales indudablemente no nos marcan una política, no acá a los 5 años, porque ya pasó uno, de acá a los 4 años que quedan. El presidente dijo que hay un tema de darle prioridad a los servicios básicos como agua y desagüe, pero no lo veo reflejado en el libro. Y para que tengan una idea, señor ministro, y le voy a enseñar y le voy a explicar, también de libros rescatados, en 1964 voy a hablar sobre mi partido y en 1981. En 1964 ya había una política de vivienda. Ya se había construido Mirones, Matute, el RIMAC, Santa Marina y en Cusco 533 viviendas. Y se puso la construcción y empezó la gran construcción del complejo habitacional San Felipe. El presidente Kuczynski, bueno, en su campaña dijo que iba a construir 500.000 viviendas, les queda 4. No sé cuántas ha construido en este primer año. Y en el año 81, ¿sabes cuántos conjuntos habitacionales se licitaron el primer año, señor ministro? Obedeciendo a una política de vivienda donde decía que el techo es un derecho. ¿Sabes cuántos conjuntos habitacionales? 17. Yo quisiera saber cuántos se han licitado en este primer año que usted tiene como ministro. ¿Y sabes cuáles? Torre de San Borja, Limatambo, Ciudad Satélite Santa Rosa y muchos otros más que hoy en día nosotros podemos verlos y palparlos si nos paseamos por Lima y al interior del país. Esas son mis preguntas puntuales, señora Presidente. Gracias. Gracias, congresista del Águila. Le damos uso de la palabra al ministro Trujillo y viene el congresista Ceballos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio al congresista del Águila. En primer lugar, los módulos temporales de vivienda, como lo hemos mencionado, nosotros no definimos materiales, nosotros definimos especificaciones y características técnicas que deben cumplirse. Es verdad que los módulos que nosotros encontramos que el Ministerio de Vivienda venía comprando son otros tipos de módulos, por lo tanto, con mayor precio y módulos donde los materiales ya estaban plenamente definidos, eran módulos metálicos. Pero lo que no tomamos en cuenta es la capacidad de producción.
Cuando adquirimos esos módulos, veamos cuál es la capacidad de producción y cuál es la cantidad de módulos que pueden hacer. Basta revisar los contratos que tiene el PRONIET y veremos cómo los plazos no se cumplen, cómo los plazos se incumplen para poder cumplir con la cantidad de módulos que se requieren. Entonces, en una situación de necesidad masiva de módulos, no podía optarse por tener características idénticas a las que se venían haciendo en otros ministerios. En relación, por intermedio de usted, Presidenta, en relación a las empresas sancionadas, nosotros de ninguna manera estamos yendo en contra de la política del gobierno, que se ha dicho con absoluta claridad. Aquellas empresas que estén condenadas, que estén sancionadas, no pueden participar en un proceso. Pero además, aquellas que han reconocido que cometieron, o sus funcionarios, sus representantes, cometieron delitos porque cometieron actos de corrupción. En el caso de estas empresas, si estas no están sancionadas, si no están inhabilitadas, no las podemos excluir y eso obedece a temas estrictamente legales. Un tema que usted, quizá por intermedio de usted, congresista, presidenta, el congresista del Águila ha mencionado que no debemos atender coyunturas. Sí, lo tenemos absolutamente claro y desde el primer día que comenzó esta gestión definimos con absoluta claridad 4 líneas estratégicas de trabajo en el Ministerio y que la próxima semana la vamos a explicar con amplitud en la Comisión de Vivienda que ha sido del Congreso a la que vamos a asistir. 4 líneas muy claras y muy definidas. Las 2 primeras en agua. El agua es un tema de vida. Estoy 25 años en el sector y el diagnóstico de hoy es el diagnóstico de hace 25 años. Agua que no llega a todos los peruanos, a los que les llega de mala calidad y finalmente servicios que no son sostenibles, es decir, quienes prestan el servicio no tienen la capacidad ni los recursos para garantizar que el agua se mantenga en calidad y llegue a todos. Para ello estamos trabajando y hemos definido 2 líneas muy claras. La primera, que está vinculada a fortalecer los prestadores. Debemos tener absolutamente claro que no hay forma, no hay posibilidad de hablar de agua para todos los peruanos si es que no garantizamos una adecuada operación y mantenimiento. Y esto lo revelan los mismos estudios. En las zonas rurales, gran parte de las zonas rurales del país tienen infraestructura para agua y desagüe. Sin embargo, el agua que reciben no es potable. Solo el 1.2% es agua segura. Y en las zonas urbanas, algo más, un poco más del 50%. No nos sirve la infraestructura si no garantizamos una buena operación y mantenimiento. Y ese es un eje estratégico de nuestro trabajo y para eso, con la delegación de facultades que este Congreso dio, hemos emprendido una reforma importante que está en pleno proceso de implementación. Pero la otra línea estratégica de de agua y saneamiento, está vinculada, y que duda cabe, en tanto haya peruanos que no tienen servicio, tenemos que seguir haciendo más obras, más proyectos, pero no los mismos que se venían haciendo. Basta dar un recorrido al país y vamos a encontrar obras financiadas por el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, local, regional y nacional, obras que se terminaron y que no funcionan, obras que se paralizaron y que nunca se terminaron, obras que se abandonaron, obras que funcionaron un pequeño tiempo y después quedaron abandonados. ¿Por qué? No porque no se necesiten, simplemente porque quienes administran no tienen las capacidades y no tienen los recursos. Si queremos entonces que el sector agua y saneamiento cambie, tenemos que mirar los prestadores y tenemos que seguir siguiendo proyectos, por supuesto, señor. Lo tenemos que seguir haciendo, eso lo tenemos clarísimo, las metas están totalmente definidas, existe una política pública de agua y saneamiento que fue publicada y aprobada el año pasado, existe un Plan Nacional de Saneamiento que establece las metas que debemos cumplir año a año para poder alcanzar esa meta que el presidente ha comprometido en su primer discurso y en el segundo discurso en el Congreso. Así que tenemos ahí absolutamente claro. Y puedo adelantar algunas metas de este año que sí están contenidas en el libro y que tienen que ver, este año estaremos incorporando 136.000 familias a los servicios de agua potable y más de 140.000 familias a los servicios de alcantarillado sanitario.
En el tema de vivienda también tenemos claro dos líneas estratégicas muy definidas de trabajo. La primera tiene que ver con la planificación de las ciudades, la gestión del territorio. Eso estamos trabajando en ella y además tenemos la otra línea estratégica de trabajo, es el acceso a la vivienda, cómo hacemos para que los más pobres que no tienen posibilidades de crédito, que no tienen posibilidades de ahorro, puedan acceder a la vivienda. Estamos trabajando en este momento el Plan Nacional de Vivienda y Urbanismo, que finalmente, la política pública de vivienda y urbanismo, que terminará con un plan de vivienda en el que podremos exponer con claridad cuáles son las metas que este gobierno tiene programado atender. Y esto será dentro de muy poco, en el mes de septiembre tendremos todo esto listo. ¿Cuántos proyectos de vivienda se han licitado? Tenemos que ser absolutamente claros. La realidad de hoy es una realidad distinta a las realidades de muchos años. La construcción de la vivienda ha pasado por etapas de un Estado constructor de viviendas, que fue lo que inició el expresidente Belaúnde, y que reconocemos su aporte, pero eso ha evolucionado a un Estado promotor, pero ese nivel de Estado promotor de la construcción de la vivienda, que es lo que es el Estado, no es suficiente en este momento. Y estamos por eso, en esta política pública de vivienda y urbanismo y en el Plan Nacional de Vivienda que venimos trabajando, quedarán claramente establecidas las medidas que estamos implementando para cumplir las metas que este gobierno se ha propuesto. Muchas gracias. Gracias. El congresista del Águila quiere hacer una repregunta. Sí, sin ánimo de entrar a discusión y atendiendo y obedeciendo lo que usted ha dicho, ministro, pero hay una pregunta que no contestó, que es el tema de Santa María de Huachipa. Señor ministro. Gracias. Disculpe, por su intermedio, usted, presidenta al congresista del Águila. Santa María de Huachipa, la precisión exacta no la tengo, discúlpeme por eso, lo haremos llegar con esta información. Sin embargo, si es que en Santa María de Huachipa existen familias que perdieron su vivienda, existen sistemas de agua, desagüe que fueron afectados, no tenga duda que sí serán intervenidos, sí serán rehabilitados, sí serán reconstruidos por este gobierno. Gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Ceballos. Luego viene el congresista Yuyes y Aramayo. Gracias, presidenta. Por su intermedio saludar al ministro Trujillo y a la ministra Lecaros y a todos los colegas y a todos los que están acompañándonos en esta reunión. Bueno, el Perú es el país pues de los friajes, el país de las heladas. Perú es el país del niño, la niña, el país del niño costero. Perú es el país de la informalidad en la ocupación del territorio, ¿no? El país es un país lleno de, complejo de problemas, de situaciones. Y a mí me parece, mirando todos los gobiernos anteriores y especialmente este gobierno, que la política que tiene, porque me parece que hay una política, es continuar con la política de la emergencia y no con la política de la planificación, del desarrollo, de la construcción y de la resolución de este problema, porque no estamos preparados para el frío más frío ni para el terremoto más fuerte, que deberíamos estar preparados. O sea, este es el país donde hay terremotos permanentemente, donde permanentemente estamos afectados por el Niño, entonces deberíamos estar preparados para el Niño más fuerte, para el frío más frío, para el terremoto más fuerte, y sin embargo no lo estamos preparados. Entonces, lo único que terminamos es, dentro de la coyuntura, del momento que ocurren, simplemente la improvisación y simplemente sin manejar adecuadamente nuestro territorio. Y allí hay un problema muy serio que viene cargando este gobierno también y que no ha hecho, a mi entender, nada. Entonces me pregunto como país, señor ministro, por intermedio presidenta, ¿a dónde vamos como país? O sea, ¿qué es lo que se está construyendo? Entiendo que hay problemas serios como el fenómeno del niño costero, pero ¿cómo hacemos para que este niño costero sea una oportunidad y no sea lo que ocurrió en Pisco, por ejemplo, ¿no? Lamentable lo de Pisco. Yo quería recordar que en Pisco, un terremoto el año 2007, se cayeron casi todas las casas y hace un momento nos han mostrado fotografías de Pisco donde todavía están los escombros, donde hay gente que todavía no se ha recuperado del terremoto, pese a que hubo una enorme inversión en Pisco, una enorme inversión. Bueno, y se creó un sistema de corrupción, etcétera, cuestiones que creo que no vienen al caso, ojalá que no vengan al caso.
pero sin embargo, pese a que vimos este problema de Pisco, no pasó. Yo quería contarles que el año 2001 hubo un terremoto más fuerte que el de Pisco en las costas de Arequipa. Y en el Valle de Tambo, ese Valle de Tambo que defiende tanto su agricultura, en el Valle de Tambo se cayeron todas las casas, que eran de barro. Y sin ninguna ayuda del gobierno, los pobladores del Valle de Tambo han relevantado sus casas. Y ahora si ustedes van al Valle de Tambo, todas las casas son casas de cemento, muy bonitas, muy bien hechas. ¿Qué pasó en el Valle de Tambo? Lo que pasó es que los medios de producción del Valle de Tambo quedaron intactos, la agricultura, la pesquería, la ganadería, entre otras actividades, y definitivamente estos medios de producción intactos permitieron que la población, muchos inmigrantes sin tierra en el Valle de Tambo, puedan constituir y recuperar su pueblo. A diferencia de Ica, con apoyo del gobierno, etcétera, cuestiones, simplemente porque los medios de producción estaban funcionando. Y ahora yo me preocupo, porque cuando empiezo a ver la reconstrucción, y vemos lo del terremoto, por ejemplo, de Caylloma, vamos a ver la zona, y resulta que los módulos llegan incompletos. Les falta paneles, no tienen los tornillos, no los pueden armar. Entonces, me preocupo. En un distrito de 6 canales que se han reconstruido para el riego, a los 2 meses 4 han colapsado. 2 meses. Y cuando vamos a ver, resulta que le cambiaron los tubos, una serie de situaciones, ¿no? Problemas. Ahora vemos que están comprando casas caras, obviamente el ministro ha argumentado de que hay una situación allí de compra, de licitaciones, etcétera, y son de fibrocemento, ojalá que no tengan asbesto, porque ya todos sabemos que es cancerígeno, ¿no? Pero bueno, allí hay que ver qué es lo que está pasando. Pero me queda la desazón, señor ministro, de que no se está gobernando el país. Me queda esa sensación de que se piensa que todo es construir, avanzar, pero en realidad hay que gobernar el país, hay que pensar. Por eso le preguntaba inicialmente, ¿a dónde vamos como país? O sea, ¿qué es lo que queremos como país? Yo creo que la reconstrucción del norte, más allá de un proceso de construcción como lo viene planteando el gobierno, debería ser la oportunidad para reconstruir realmente los medios de producción, darle a la gente la oportunidad de poder mejorar su condición de vida. Igual que en el Valle de Tambo. Usted lo conoce, señor ministro. El Valle de Tambo se levantó sin ayuda del gobierno, simplemente porque sus medios de producción estaban funcionando. A mí me preocupa, vamos a hacer defensas ribereñas. Señor ministro, si reforestamos la parte alta, eliminamos alrededor del 40 o el 50% del agua que baja hacia abajo. O sea, no necesitamos hacer grandes inversiones de defensas ribereñas que son millonarias. Hay que actuar de una forma coherente, hay que conocer el territorio y hay que entregarle los medios de producción a la gente. Esta crítica que se le ha hecho en relación a la construcción de las casas, ¿qué diferente hubiera sido si ese dinero se hubiera inyectado a la propia gente para que reconstruya sus casas? O si hubiera llevado allí a gente que les enseñe a construir los módulos de madera que son tan sencillos, más baratos, más económicos, y les daban a esta gente la posibilidad de reconstruir y de dirigir sus destinos. Señor ministro, yo no le voy a preguntar acerca de los ejemplos que le he mencionado, son gravísimos, hay muchos más todavía, y puedo pasarme la hora recogiendo todo lo que han mencionado aquí mis colegas, pero en realidad yo creo que tienen un norte que no están siguiendo y tienen que empezar a pensar en la gestión, en la administración, en sus actividades de control, de seguimiento a lo que está ocurriendo luego de la inversión, porque no solamente es contratar y construye y se acabó y resulta que no hay los pernos y los módulos están botados, sino que tienen que emprender, creo, administrar el Estado y darle la dirección correspondiente al país. Y creo que allí hay una falta muy, muy, muy grave, y usted, señor ministro, es parte central del gobierno, es parte central del país, de la parte donde se dictan las políticas públicas, donde se dirige el país, y obviamente no esperemos que este gobierno siga haciendo más de lo mismo y terminemos con la misma historia, porque en realidad no estoy viendo que pasa nada. Y con lo poco que le he mencionado, señor ministro, yo estoy viendo que no se ha aprendido nada de lo que pasó en Pisco, y está pasando casi exactamente lo mismo, y ojalá que esto se corrija. Gracias, presidente.